¿Qué tal, profesor José Froilán Casas y compañeros? Una vez más, aquí estamos en esta tarea de esta cuarta y última unidad de la Edad Media. Una materia que a mí en lo particular, profesor, como se lo comenté, es una materia que me gusta muchísimo y vamos a hacer la última unidad, que es un resumen de lo que es esta última unidad, que se llama la transición de la Edad Media a la época moderna. Bueno, como ya lo comenté en el video anterior de la tercera unidad, pues ya mencioné algunos aspectos de la Edad Media, ¿no? Que desde la época en que nació y hasta la época que cayó, ¿verdad? También las partes en las que se dividió la historia de la Edad Media, que fue baja y alta, así como que también mencioné que fueron como aproximadamente 1000 años de historia, ¿verdad? Bueno, en esta última unidad vimos más que nada la transición de la Edad Media a la época moderna, como ya se los había dicho. A partir del siglo XV comenzaron a producirse transformaciones significativas en la vida económica, política, social y cultural de Europa occidental, que fueron modelando lo que se conoce como época moderna. Sin embargo, en este periodo es importante advertir que no hubo un corte tajante con la Edad Media. Por lo contrario, persistieron algunos aspectos de la Baja Edad Media que marcaron una continuidad con el pasado. En el aspecto social, continuaron los estamentos y el predominio de la aristocracia feudal. Empezó a adquirir mayor peso la burguesía, sector vinculado al comercio. Desde la Edad Media a la sociedad, que estaba organizada entre órdenes o estamentos donde casi no existía la movilidad social, y los hijos heredaban la condición y hasta el trabajo de sus padres. Cada estamento tenía una función social, un estatuto jurídico particular y unas características propias. La división se basaba en la función que cumplía cada estamento dentro de la sociedad. Los privilegiados debajo del rey eran el clero, oraban por la salvación de las almas, y la nobleza luchaban para defender la sociedad. Y en el tercer estamento se encontraba el resto de la sociedad, campesinos, libres y siervos, cuya función era trabajar para producir el alimento, siendo el orden no privilegiado y sobrecargado de impuestos. Como vimos en estos dos fragmentos, prácticamente desde la Alta Edad Media hasta la Baja Edad Media casi prácticamente se siguen dando los mismos, ¿cómo se podría decir? Las mismas clases sociales, ¿no? La nobleza, el clero, el bajo clero, sigue predominando el feudalismo, vasallos todavía, a pesar de que ya en esta época pues ya muchas personas, mucha población de la vida rural ya se va a zonas urbanas, a las ciudades, pues, ¿verdad? Pero aún así pues siguen predominando las clases sociales, ¿no? Ricos, pobres. También hay que mencionar en estos dos fragmentos que mencioné ahorita, mencionamos la burguesía. ¿Qué era la burguesía? Pues ya dijimos, ¿no? Que era una clase social que se encontraba entre ricos y pobres. Se puede decir que eran más pobres, pero, o sea, no tan pobres. Estaban como, digamos, como en un tercer peldaño, ¿no? Peldaño. También, en esta época y dentro de este grupo social, también surgieron los gremios, ¿no? Asociaciones de artesanos, de comerciantes, etcétera, etcétera. Que es un gremio, pues es una asociación, ¿verdad? Ya sea de artesanos, como lo dije,
que vendían sus productos en sociedad y así pues se sustentaban, ¿verdad? Pues la burguesía cobró mucho peso en esta época, ¿no? Que rápidamente se convirtió en una clase social que pues, se fue para arriba. No vivían con muchos privilegios, pero tampoco tan pobres, ¿verdad? Vivían ahí holgadamente, digámoslo así. La sociedad europea no era de ningún modo igualitaria. Así, encontramos a los nobles que basaban su prestigio en un título de nobleza y eran los dueños de grandes extensiones de tierra. Eran muy cercanos a los reyes gobernantes y solían casarse dentro del mismo grupo para conservar la riqueza y los títulos. Los nobles eran dueños de las tierras, pero no las trabajaban, sino que lo hacían los campesinos. Había campesinos pequeños, propietarios de tierras. Otros, la gran mayoría trabajaba para los nobles y aún quedaban siervos, es decir, campesinos que eran considerados semilibres ya que no podían abandonar la tierra de su señor. Otro grupo importante era el clero, formado por miembros de la iglesia, mientras que el papa, cardenales y obispos eran ricos, poderosos y dueños de las tierras, al igual que los nobles. Los curas de las parroquias eran muy pobres, al igual que los campesinos. Pues prácticamente dentro de esta época, casi finalizando la Edad Media, prácticamente como ya vimos en este fragmento, la Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder, mucha influencia en la población, en las personas, y sobre todo pues vimos las diferentes clases sociales, ¿no? Por ejemplo, el papa, los obispos, cardenales, etcétera, pues vivían con privilegios, y pues también había sacerdotes, pues digámoslo así, pobres, ¿no? Que vivían en zonas rurales y pues muy modestamente, ¿no? De tiro, o sea, estos eran los curas que estaban en las parroquias. Eran muy pobres al igual que los campesinos, dice. Cuando comienzan a renacer las ciudades a fines de la Edad Media, aparece un nuevo grupo social, los burgueses, como ya se los mencioné. Debido a su origen humilde fue considerado dentro del Tercer Testamento, aunque en realidad su mentalidad y forma de vida no coincidía con los valores de la sociedad de este momento. Dentro de la burguesía, que inicialmente trabajaba para vivir, había médicos, maestros, pequeños comerciantes, artesanos, prestamistas y hasta grandes comerciantes que habían logrado enriquecer y vivir de sus rentas. Europa tenía hacia 1500 una población aproximada de 80 millones de personas. El país más poblado era Francia con 16 millones de habitantes. Para 1600 la población había aumentado a 100 millones de personas. La mayoría de la población seguía viviendo en el medio rural. En muchas zonas como Rusia, los estados alemanes y la península ibérica, la población de las ciudades solo era alrededor del 5% del total. Por el contrario, en los estados italianos y los Países Bajos, la población urbana alcanzaba aproximadamente el 30%. Allí estaban las ciudades más pobladas y los burgueses más ricos. En el aspecto económico, durante los siglos XV y XVI se mantuvieron las formas feudales de producción, aunque se produjeron algunos cambios. Las ciudades italianas como Venecia y Florencia y las de los Países Bajos como Ámsterdam eran las más prósperas gracias al comercio con el lejano oriente. Las especies, las sedas y los tapices enriquecían las mesas y los palacios de la nobleza y de la creciente burguesía. El desarrollo del comercio había
permitió a los burgueses acumular riquezas y a partir del siglo XV impulsaron nuevas empresas, desarrollando un sistema económico basado en la acumulación de capitales, denominado capitalismo. Aparecieron nuevas técnicas comerciales, como la letra de cambio, la contabilidad por partida de doble. Los burgueses que invertían en el campo las ganancias obtenidas en el comercio impulsaron adelantos técnicos y nuevas formas de producción en el ámbito rural. Como vimos en estos dos párrafos, pues se ve, como ya se los mencionaba adelante, ¿no? Los burgueses que estaban formados por, pues digamos, por una clase social media, como por ejemplo banqueros, prestamistas, comerciantes, maestros, médicos, comerciantes, como pues obviamente comerciantes que si les dejaban bastantes utilidades sus negocios, sus comercios, ¿verdad? Pues prácticamente ya finalizando la Edad Media, era así que ellos eran los que eran, pues que los que más beneficios se tenían, ¿no? Así que, como dice el dicho, ¿no? Los que más rifaban, pues. En el plano político se constituyeron estados centralizados en torno al monarca, que contribuyó al progresivo abandono de la fragmentación política del sistema feudal. En el plano cultural se destaca el pensamiento humanista, con sus intereses por el pasado y las traducciones de los sabios de la antigüedad. Se revalorizó la experiencia como fuente de conocimiento en detrimento de la tradición que había primado durante la Edad Media. La imprenta permitió difundir ampliamente no solo las obras de la antigüedad, sino también los eruditos medievales y la de los hombres del Renacimiento. Como vimos aquí en este párrafo, ya vemos un avance, ¿no? Ya vemos un avance tanto cultural y social, se podría decir. Sobre todo con la invención de la imprenta, que permitió difundir ampliamente no solo las obras de la antigüedad, sino también los eruditos medievales y la de los hombres del Renacimiento. En el arte surgieron nuevas formas de representación. Todo esto desplazaba el saber eclesiástico medieval. El desarrollo de la ciencia y de la técnica trajo nuevas formas de concebir al universo y del mundo. La evolución de los medios de transporte favoreció la expansión del comercio marítimo y los viajes de exploración. Con la llegada de los europeos a América y la profundización del conocimiento de África, se amplió el horizonte geográfico de los hombres europeos. Pues prácticamente ya estamos ya caducando la Edad Media para dar ya esto que acabo de mencionar, prácticamente ya entrando a la... Se puede decir que estamos principiando la Edad Moderna, con todo esto que les acabo de mencionar. Pues la Edad Media, como ya se los había mencionado en el video pasado de la tercera unidad, hay varios historiadores que la terminan en el 453 con la caída del Imperio Bizantino o de Oriente, que también tiene fechas casi parecidas a cuando se inventó la imprenta, ¿verdad? Cuando se publicó cuando la imprenta hizo su primera publicación, que fue la Biblia, la palabra de Dios. Y otros, pues otros historiadores terminan la Edad Media en el año 1492 con el descubrimiento de América, con el Nuevo Mundo, pues. Otro tema que también me gustaría abordar, ya como reflexión personal mía de Dionisio, es el protestantismo que se dio ya casi a finales pues ya casi concluyendo
en la Edad Media, ¿no? Ya prácticamente. Pues hubo varios religiosos en esa época que, siendo religiosos, optaron por el protestantismo, como se le llamó la religión católica a estas personas de pro- protestantismo que predicaban dogmas diferentes a los de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, uno de estos de esos protestantes así que dio inicio a estos movimientos fue Martín Lutero. No tengo ahorita los datos porque no los apunté de otros personajes muy importantes, aparte de Martín Lutero, de un rey que también se puso en aquel entonces al Papa porque no lo divorció y también hizo reformas contra el Papa y contra la Iglesia Católica en aquel entonces, ¿verdad? Pero el que más me llamó la atención fue Martín Lutero, que fue el que encabezó digámoslo así, ¿cómo se podrá decir? Estos movimientos de protestantes, ¿no? Martín Lutero fue un religioso de origen alemán, que pues se opuso, después de haber estudiado la Biblia minuciosamente, se opuso a los dogmas que la Iglesia Católica tenía, ¿no? Por ejemplo, pues no quiero meterme mucho en ese rollo porque también es muy largo el tema por ejemplo, no creían todas estos movimientos, estas personas, no creían en la Santísima Trinidad, en que Jesucristo era Dios. Tampoco no prohibieron el culto a la Virgen María y a los santos, al Santísimo, etcétera, etcétera. Todo, prácticamente todo lo contrario a la Iglesia Católica, ¿verdad? Aunque los historiadores hablan del protestantismo ya casi a finales de la Edad Media, ahí sí difiere un poco con ellos, puesto que por el siglo XII, justamente cuando inició la Inquisición, pues ya había herejía, ya había, digamos así, protestantes, ¿no? Como allá al sur de Francia, los cátaros, ¿no? Y entre otras sectas que ya predicaban, cosas distintas al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Y de hecho ellos fueron los que, por decirlo así, fueron la causa de que la iglesia los siguiera y desgraciadamente que haya nacido la Santa Inquisición, ¿verdad? Para combatir la herejía, como le llamaba la iglesia en aquel entonces. Bueno, pues es mi punto de vista. En aquel tiempo, en el siglo II, pues los cátaros y albigeses, tuvieron un llamado por la Iglesia Católica de que no anduvieran predicando cosas distintas pues sí, a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y así como dicen luego, hicieron caso omiso y siguieron interpretando a Dios a su manera, a su forma, y por eso fue que lo siguió con la Santa Inquisición, cuando nace esta institución de la Santa Inquisición. Y ya pues finalizando ya la Edad Media, pues nace así estas reformas de protestantismo de Martín Lutero y estos dos personajes ya de más forma, ¿no? Ahora vamos a hablar de una obra de un personaje que precisamente surgió en esta época de la Edad Media, casi finalizando la Edad Media, que fue la Divina Comedia. La obra escrita por la Divina Comedia fue la obra escrita por el autor Dante Alighieri. La Divina Comedia ha sido lo que ha significado su reconocimiento mundial, la cual se escribió aproximadamente entre la Edad Media y principios del Renacimiento, como se los mencioné ahorita. El autor no quiere dar a conocer su obra como inicia perdiéndose en un bosque,
para después conocer lugares que para muchos pueden ser interesantes, como el infierno, el purgatorio y el cielo. Por este trabajo nos vamos a especificar en la parte del infierno, la cual enseguida haré una breve reseña de lo que yo leí. Dante muestra en esta obra la celebración de la Divina Comedia junto con la entrada al infierno, las 7 terrazas del monte Purgatorio y la ciudad de Florencia, todo ello sumergido en un mundo de esferas celestiales, tal como podemos observar en el manuscrito que se halla en la biblioteca de Milán, escrito entre los años 1300 y 1321. Se trata sin duda de un poema épico de los más importantes y considerados de la literatura italiana, y es visto como una de las mayores obras de la literatura mundial. La Divina Comedia se centra en la imaginación y en alegoría de la visión cristiana de la resurrección y de la vida posterior a la muerte, desde el punto de vista medieval de dicha época, con sus connotaciones occidentales de la Iglesia de Occidente. Escrita en dialecto toscano, se divide en 3 partes, fácilmente diferenciables, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso. Precisamente de estas partes les voy a mencionar algo de lo que es algo muy breve, pero de lo que es de estas partes que fue el infierno. El poema del infierno comienza la noche anterior, el Viernes Santo de 1300. Dante, de 35 años de edad, es encontrado por Virgilio en un estado de depresión y con constantes alusiones al suicidio. Dante, enfermo de locura, es atacado por diversos animales, un león, un leopardo y una loba. Es incapaz de encontrar el camino recto y además está completamente arruinado. Comienza así un viaje por el inframundo acompañado por Virgilio, en el que tendrá que caminar de espaldas al camino para no ver el camino que está por delante. Esta alegoría representa al infierno, y como el alma es conducida tras el pecado, siendo las 3 bestias una representación de 3 pecados: la autoindulgencia, la violencia, la maldad y la maldad. Del mismo modo, estos 3 pecados también son representados en las 3 divisiones del infierno de Dante, que son el infierno superior, 5 círculos para los autos indulgentes, los círculos 6 y 7 para los pecados de los violentos y los círculos 8 y 9 para los pecados maliciosos. Como vemos en la comedia de este autor Dante, sin duda alguna va a ser una pequeña análisis crítico de esta obra que vale la pena. Es muy bonita, la verdad. Vale la pena que la leamos. Lo que puedo percibir de la obra de Dante, que la escribió obviamente en ficción y parte de realidad. ¿Por qué ficción? Porque usa la imaginación. ¿Y por qué realidad? Porque él creyó que lo que estaba escribiendo justamente en esta obra, pues fue lo que en esa época se estaba viviendo, ¿no? Con la Iglesia Católica en esa edad, que obviamente les inculcaron a la gente, la Iglesia Católica, pues las sagradas escrituras, la Biblia, el temor a Dios. Dante habla también del infierno, menciona 7 pecados capitales, están algunos personajes de la historia universal como Aristóteles, Cleopatra, etcétera, que también están dentro del infierno, del purgatorio, el limbo, etcétera. Es una obra que sin duda vale la pena, tiene muchos matices, tiene varios géneros literarios, que es
la imaginación, la alegoría, la sátira. Pero como ya lo mencioné, no es sino lo que en ese momento el escritor, el autor, estaba viviendo definitivamente en esa época, que estaba marcada por el temor a Dios más que nada. Bueno, pues así llegamos a la conclusión de la Divina Comedia de Dante. Ahora voy a presentar ya lo que es ya una conclusión de lo que es historia de la Edad Media, una conclusión general, recapitular un poco de todo lo que vimos en la unidad, que fue muy interesante, por supuesto. Dice, la iglesia como tal, conclusión, la iglesia como tal significaba divinidad, autoridad, control y esperanza. Los hombres medievales tomaban en cuenta cada paso dado por la iglesia. La misma ofrecía espacios de liberación que fueron llamados días festivos. Estos días ayudaron a que toda la sociedad disfrutara del sabor del pecado, sin ser juzgado o castigado por nadie. Para ellos estos días eran benditos, ya que debido a su falta de libre de expresión y opresión constante, eran espacios de sentirse como el común ser humano con libertad. Definitivamente, bueno, voy a mencionar unas características también de la Edad Media, que son lo que la caracterizó a la Edad Media, que fueron la agricultura, el feudalismo, la fragmentación del poder, las guerras continuas, el teocentrismo, la actividad cultural muy acotada, construcción de castillos fortificantes, pero definitivamente una característica que tuvo es toda la Edad Media fue la iglesia, un papel importantísimo en la alta Edad Media, en la baja Edad Media, y prácticamente también en la actualidad se podría decir, es la iglesia. La iglesia católica, apostólica y romana. Definitivamente sin la iglesia no pudo haber existido la Edad Media, ni viceversa. Sin la Edad Media no pudo haber existido la iglesia. Bueno, esto sería todo, profesor José, compañeros, ya concluyendo la materia, el semestre. Me dio muchísimo gusto haber trabajado con ustedes, sobre todo con usted, maestro, que me apoyó mucho en las dudas que le pregunté a lo largo del curso, del semestre. Y a ustedes, compañeros, me gustaría que volveríamos a coincidir en otras materias con ese tipo de trabajos, que nos vale la pena que nos conozcamos para interactuar conocimientos y formas de trabajo también. Bueno, esto sería por mi parte, sería todo. Gracias a Dios.